Entonces estas palabras, algunas, no todas, las vamos a retomar ya en pequeñas oraciones para formarlas, para un mejor entendimiento, dependiendo, como siempre les dije, el tono y el contexto, que es sumamente importante, porque las palabras o los verbos o los adjetivos o los adverbios se comprenden mejor cuando ya se ubican en un contexto. ¿Sí? Y las vamos a ir pronunciando de manera que se pueda entender, se pueda comunicar cuando traiga yo a alguien de Guasolo. Cachi es come. Cachi no shita. Cachi chin yayu. Chi, utilizamos mucho chi para decir, no tanto, significa poco, lo vamos a ver significa poco, pero se mete ahí únicamente como no tiene sí tiene una función, pero no tiene una traducción tácitamente. Entonces, Cachichi yayu come. Cachi. Más bien se lo dejé. Cachi. Yo le agrego dos i porque se prolonga un poquito. Chi. De otra manera se pronunciaría como cachichin. Ajá. Cachichin. Ya. Yu. Es come. Funciona como un poco. De, no aparece el de aquí, pero en español sí, para entender la oración. Guisado. Ñayu, guisado. Yayu. En general, guisado, ¿no? Yayu es el plato fuerte. También pronuncian mole, pero está un poco más específico al guisado con chile. Ajá. Yayu. 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 Ahí como que ya bajas la letra y se modifica. Yayu. Ajá. Pudiéramos también poner cachi. No. Manzana. Bueno, es de ser. El pan es pan. Esto ya se completa. No es uno o una. Si recuerdan, o creo que no lo hemos visto, lo vamos a ver. Por eso nos vamos a ir un poquito. Una, ajá, uno. Cachi no, manzana. Come una manzana.
Maestro, una pregunta. ¿El pan se refiere en la generalidad a cualquier pan, incluso la tortilla, o nada más se refiere al pan? Se refiere a todo tipo de pan. Es que allá antes no había mucho tipo de pan. Aquí en la ciudad nos encontramos que el pastel, que los bocadillos, que allá también ya tiene bastante tiempo que entraron las galletas, porque no se conocían, entraron a través de las galletas Marías, por ejemplo, que fueron las primeras que cundieron como la Coca-Cola. Entonces, también se puede decir cachi no, pero no dicen galleta, porque está modificado. Ellos lo pronuncian a como lo entienden. Los mestizos acomodaron las palabras indígenas a su entender, como lo hicieron los españoles, a su entender. Y las palabras en español, los indígenas lo acomodaron también a su entender. Entonces, por eso es que pan, porque el trigo llegó con los españoles, aquí no había trigo. Maestra, ¿y cómo denominan ustedes al trigo? ¿Tienen ustedes una noción? No se conoce el trigo allá, se conoce la harina nada más. Pero le llaman ustedes trigo. Sí, si yo tuviera que explicar de qué está hecho el pan, ¿no? Digamos, los ingredientes para preparar un pan, lleva harina de trigo, y si alguien me pregunta ¿qué es el trigo? Pues es un tipo de grano que se utiliza, ya sería porque le digo, aquí no se conocía el trigo, no se conocía el pan lo trajeron los españoles. Le pregunto, perdón, porque en Nahuatl el trigo se conoció en el siglo XVI como Castellantlausi, como maíz de Castilla. Ya con los españoles, exactamente. Gracias, ya niño, maestro. Entonces, no, yo traigo galletas y me encuentro al profe y le digo, cachi no galleta, pero por eso le digo esa transformación, porque no voy a decir galleta como tal. Como yo como tantos años que llevo aquí, me sale más galleta que galleta. Si yo siguiera viviendo allá, y en aquella época, ¿no? Porque estamos tratando de recuperar la lengua originaria en sí, ahora ya está muy transformada, le diría al profesor, cuñón, no galleta, o cachi, no galleta, galleta. Pasamos a la siguiente oración, a la siguiente palabra, cachi, bueno, lo voy a dejar aquí. Yo lo acentué. Estamos tratando ustedes ¿dónde escuchan el acento? Onduya, bebe agua, ¿no? Si Haru está tosiendo, yo le diría Onduya, Haru, bebe agua para que se te quite, se te refresque la garganta, ¿no? Pero es interesante que tiene las dos, ¿verdad? De beber, tomar, como hacemos, y de tomar algo. No. Solo de beber. No, solo tomar. Lo puse ahí, beber, bebe, toma, porque en español utilizamos más el toma agua que bebe agua. No es tan común y que significa lo mismo. Pasa como con el saba isaku. Entonces, ¿cuál es el que más se usa? Decimos, toma agua, porque yo estoy, a lo mejor se me sale decirle, bebe agua. Ella me va a entender de las dos formas. Bebe agua, toma agua. ¿Sí? Ducha. Creo que ya lo tenemos.
Entonces podría decir Ko'o. Kachi es masticar, es sólido. Ko'o es tomar. Kachichi, Yayu y Otako, Tako, Café, Ducha. ducha, refresco, o no coca, que es tan famosa la coca. O no coca, coca, la Coca-Cola. Esa que no falta en ningún rincón de nuestro país. Podrá no haber luz, podrá no haber escuela, pero hay coca. Entonces, como que es un poco más fácil, ¿no? de comprender. Kachi y ko'o. Kachi come. Ko'o toma, bebe. Si consideran que deben de omitir la palabra tomar, yo la puse porque es la que más utilizamos en español para decir bebe. Muy poco oigo yo o no he puesto más bien atención cuántas veces utilizamos la palabra bebe, ¿no? Bébete el café, lo que decimos es tómate el café. Es más toma, ¿no? Ajá. Usamos más beber para psicología. Ajá, como que en el convivio, ¿no? Ajá, pero sin embargo, ambas palabras o ambos verbos los utilizamos igual en el español. Le digo que es más o menos lo que pasa con saba'a y saku. Ki'i, eso sí es tomar. Ki'i. Ki'i tutuña. Toma el papel. Ki'i to'o. Toma el consejo. ¿Puedo decir Ki'i Soko? ¿Como toma el hombro? No. Eso sería, yo creo que más. A ver, vamos a poner aquí. Acuérdense que el t lo pongo así. T, soco. Esto literalmente es toca o no es tácito, es toca, pero se puede entender también como sostén. Porque podemos decir, alguien se va a caer, ¿no? Digamos, tan socora, tómalo del brazo, sosténlo del brazo. ¿Sí? ¿Y ahí qué dice entonces? ¿Qué dice ahí? Todo soco. Toca el brazo. ¿No? Así como dicen que Cristo dijo cuando lo tocaron, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿No? Entonces, tocar puede ser desde solo poner la mano o sostener. Entonces, para Ki'i, Ki'i ¿puedes es decir Ki'i no Ki'ia? Ki'i no chicha. Ki'i. ¿Plátano? Exacto. Ki'i no. No. Ki'i. Ki'i no. No. Exacto. Porque si se acuerdan, el no lo vamos a ir viendo a través de las oraciones y también tiene lo que comentaba Alfredo, es que pues yo no escucho la diferencia entre uno y otro, pero si le digo a ¿cómo pronunciaba Liz?
¿Y cómo le digo que lo tiene que pronunciar? Así como que ese vaivén de sube, baja, como olitas. Ki, no, quilla. Quilla. Muy, como que muy marcado la lengua con el paladar para quilla. Quilla. Toma un plátano, toma una manzana, toma toma este vaso, toma las llaves. ¿Cómo puede decir? Toma un jarro y bebe agua. Que ahí está el toma y bebe. Entonces, jarro, entonces. Casito. Que vendría siendo como casito, ¿no? Ah, sí. Casito. Y casito. Y no, casito, toma una. Cuando no, toma un. Traduciéndolo al español. Ki no casito. Ki casi, o sí, directamente, ki casito, casituña. Cuando decir ese, ki casituña. Ese, toma ese casito y toma agua, o taza, taco un duya. Duya. Al escribir tomar, ki, ¿por qué tiene una H? ¿Tiene algún sonido? Ki, I, K, H. En la última de la primera columna. La última de la primera columna, esta. Ki, I. ¿Por qué la H? Si no se le pusiera la H, Sonaría igual. Quítale la H. Lo que yo estoy tratando de hacer, y le explicaba al profesor, es checar este texto, cómo le están escribiendo en esta variante, recuperar los textos que ya, insisto, está muy modificado, recuperar los textos que están llevando en Huazolotitlán, pero acuérdense que en esta introducción a la lengua mixteca es solamente sonido. Yo debería solamente de estarle a ustedes hablando, pero como me interesa que de alguna manera también quede un poco más reforzado, por eso es que busco el sonido y lo aplico. Por eso, como Alfredo dice, que no es lo mismo ki y ki, le podemos quitar la H. ¿Cómo se escribe? Eso ya se los traeré en el siguiente y entonces ya iremos corrigiendo y entonces ya utilizaremos mucho este sonido. Pero ustedes ya van a tener una noción. Estas no son letras. No son letras, son sonidos. Ya van a tener una noción de t. ¿Sí? Entonces, insisto, yo lo que trato de poner ahí son sonidos. Es la fonética. Entonces seguimos con cuñi, quiero. Cuñi cachi, yo quiero hablar contigo. Lo vamos a poner aquí.
así. ¿Es un verbo eso? Es un verbo, ka'a. Ka'a. Ah, y vamos a poner la de Ah. Acuérdense, esto es tú. Puñica achi, yo quiero hablar contigo. Ujú. Y maestra, también podría utilizarse para cosas como la que yo le dije, o sea, por ejemplo, podría yo decir puñi, no, casito. Yo quiero. Cuñi no casi tú. Ujú. Sí. ¿Te entendí? Ya. Ya puedo llegar a Cuñi no casi tú. Cuñi Después llegamos a no. casa y pedir Casito. el vasito. Cuñi, sí, cuñi, libro chanya, no mesa, que está en la mesa. Quiero el libro que está en la mesa. Maestra, una pregunta. Dígame, doctor. Ese hablar Ah, lo puse aquí de diferente manera. Sí, no, porque- pero perdón, cuando usted me dice hablar, ¿se refiere usted a decir o se refiere a hablar? Lo vamos a ver en el, viene ahí, Pero ahí en ese caso, cuando usted dice quiero hablar, es cuando dice hablar, es claro. platicar. Sí, porque decir es puñicati, quiero decir. Entonces este maestro quiere platicar. Cuñicachiño es quiero platicar, como usted dijo, contigo, ¿no? ¿Qué es el chin ahí? Chi, Ah, chi. chi, chi, no, chi, chi, sí notan el chi, chi, significa con una preposición, no podemos decir con tú, ¿verdad? Sino es contigo. ¿No? Contigo. Y es diferente de un poco chi. Chin. Por eso es que yo le agregué aquí doble y aquí, si se dan cuenta, tiene un apóstrofe que hace la función de ese atoradito. Chin. Ajá. Y un poco Chin. Un poquito. No, me están sirviendo refresco y me preguntan si mucho o poco. Chin. Bueno, lo dejamos porque luego sigue. Cuñi, bueno, lo contrario de quiero es no quiero. Ñacuñi. Y esa negación se puede aplicar a todo, a todos los. Ñaba'a, lo vimos también en Ñaba'a, no está bien. Entonces el ña se puede ver como no. Pero no es general. Ñaba'a. Entonces ahí el ña aplica para verbos sobre todo. ¿Perdón? Ahí como el ña, yo puedo usar ña. Ñacuñi no quiero. Sí, cualquier respuesta de no quiero. O sea que si yo me acabo de pelear con Jara, maestra, le puedo decir ñacuñica, chi.
Chi yo, ñacuñica, chi yo. No quiero hablar contigo. Y podemos decir ñacuñi, coca, ñi. Ñacuñi coca, ¿no? No quiero coca. Perdón. Ñi, coca, ñi, ya. Ajá, ñacuñi coca, cuñi tuya. Muy bien, va. Ay, no, creo que. Quiero coca, quiero agua. Y, ¿cómo digo? ¿Quieres algo? Cuñiu. Ahí como que, ajá, cuñiu. Cuñiu. Ese cuñón, la parte del mundo, ¿de qué fue? Acuérdense que lo tenemos en muchas, cuñiu. Ya. Ajá. Porque aquí lo veo como, está así, cuñi. Yo lo pongo así porque yo oigo más cuñiu. Cierro la boca. Cuñiu. Acuérdense que este es dirigido a la segunda persona. Tú. Cuñiu. ¿Sí recuerdan esa parte? No mucho. Cuñiu. Nos vamos a regresar de todas maneras un poquito, nuestra clase no se acaba. Cuñiu. Cuñiu. ¿Quién me dijo? ¿Quieres? ¿Quieres? Cuñunduya. Allá generalmente no se dice acá como bueno, sí, pudiéramos decir cuñun cachiun, cachi es comer, cuñun cachiun, cuñun cachiun, ¿Quieres tú comer tú? ajá, ¿quieres tú comer tú? Pero no, por ejemplo, no se dice cuñi, no está cuñi, quiero. Cuñi, no dice cuñi yojo coca. Dices cuñi om, cuñi, no como dice cuñi coca, ¿no? O sea, no le dice ahí, no dices, ¿quieres? Vamos a suponer, cabe en el caso de que hay dos personas. Yo le digo a usted, cuñi coca. Cuñi, y hay otra persona a la que me dirijo, y le digo, cuñi yo, o sea, tú también. Porque, coca. perdón, yo conté en su momento que era se refería a algo tuyo, ¿no? Ma, tiende a ser. No sé ni por qué lo conté. Es que a veces, o a lo mejor en la explicación entró algo similar, por eso les digo que no se vayan tanto como en el español a tratar de traducir, sino que solamente, más que nada son interpretaciones dependiendo del contexto y el tono. Puedo decir ¿Perdón? Ajá, ¿quieres platicar? Sería más correcto, y eso lo vamos a ver en los siguientes. ¿Quieres platicar? Es otro, o para que se entienda mejor, es otro verbo. ¿Quieres platicar? ¿Quieres hablar? Ajá. Ya estás en la otra, ¿verdad? Habla. Es más, en el español sí lo entendemos. ¿Quieres hablar? Y utilizamos lo mismo. ¿Quieres platicar? ¿Quieres contar? ¿Quieres pero basta con que digamos, ¿quieres hablar? Aquí varía
Kaan. Habla pues, dime. Pero no vamos a platicar, solamente me va a decir lo que en ese momento desea. No es una plática profunda. Por ejemplo, si usted tiene aquí 5 estudiantes y ya uno le dice, ¿quieres hablar? Es Kunyinkan. Kunyunkan, ¿no? Porque en ese momento yo estoy viendo movimiento de que tiene ganas de opinar o, Kunyunkan. ¿Hasta dónde ya te brincaste, Alfredo? Íbamos en Ñacuñi de no quiero, ¿no? Ajá, no quiero, Ñacuñi. Ajá. El siguiente verbo es duele. Ubi. ¿No? Nos pegamos. Me duele. Ubi. Ubi chiu, ¿no? Para recalcar a quién le duele. Vemos que alguien está como caminando, no bien, decimos, ubi chao, ¿te duele el pie? ¿Te duele la mano? Ubi dayu, me duele la mano. Entonces, coco es doler. Perdón, coco, ubi. Ajá. ¿Cómo diría? Me duele la cabeza. Ubi shini o ubi shini yu. Pero se entiende desde ubi shini porque generalmente señalamos qué es lo que duele. Shini es cabeza. Shini. Ajá. Creo que eso ya lo habíamos Sí, ya lo vi. Y entonces también podría decir Ubi. Ubi yu, ubi no. Ubi yu Ubi shini es como el shini es para mí, ¿no? Recae en mí. Ubi shini. Ni siquiera decir preguntar por qué duele la cabeza. Ubi shini. Ubi shini. Sí, alguien, si estamos viendo que alguien así como que se agarra, Ubi shini, ¿te duele la cabeza? Pues fíjese, maestra, lo que yo veo ahí, no sé usted qué opine, compañeros, es que no hay verbos en infinitivo, ¿no? O sea, más bien usted... No es que no haya verbos en infinitivo, no están así como los conocemos nosotros en terminación ar, ir, sino que depende del contexto, se entiende si es si está terminando en ar o incluso en ando yendo. Sí. Pero no cambia, por ejemplo, si quiero decir yo, ustedes, yo, cachi, ustedes comen. Cachi, yo. Si se quisiera decir, coman ustedes, así, o ustedes comen. Ustedes comen. Ustedes comen, vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes comen mucho, o ustedes comen poco. Sí. A ver, lo voy a poner en español. Ustedes comen poco. Sería yo o Cachi. yo chachino. Se considera que se Porque si lo ponemos
en esto comen, que está en presente. Serían yo. Chi. Es como limitar. Ustedes coman poco. ¿Para qué sería? Sería adecuado, ¿no? O sea, ¿Para qué sería el está el do después del cachi? Do, ustedes. Lo que decimos, nukumichindo. Como una reafirmación, como otra vez, ¿no? Preferirte. Este es ustedes. Ajá. Este es también ustedes. Pero, Es la conjugación de... ajá, es la conjugación y aparte es Otra vez. ay, se me fue, es que estoy tratando de buscar el mío, tuyo, suyo, posesivo. ¿Cuál es el posesivo mismo? Este es más que nada como de ustedes, como cuando saludamos, nosotros somos nosotros. Sí. Perdón, maestra, chin poquito y el ni final que. Este tampoco tiene traducción, Ok. pero sí debe de complementar, es un complemento. Para que se entienda, ¿verdad? Sí, ajá, si insisto en buscarle una traducción, no la tiene, solo es un complemento. Entonces, el verbo cachi, Cachi, come. ¿aquí se volvió chachi o es cachi? Es que dice chachi, ¿no? Ajá, yo, Chachito, ustedes comen poco. No podría ser cachi, no. Yo, Cachito, no, porque el meter esta en lugar de esta, ya estamos convirtiéndolo en imperativo. ¿Y el otro? Es presente indicativo, chachito. Ajá, Es como... No entiendo. Y entonces, si quiero decir... ustedes, este es precisamente ustedes comen Ya. poco. Significa que estamos observando que pues es una familia que come poco. Ay, pues ustedes comen poco. Y si quiero decir, Ajá. nosotros comemos poco. Ajá, ¿Yuke? No,
No es cachi. No. Sería chachi, ¿no? Nosotros Yu. ponemos yun, chachi, no, chin. Parece que. O sea, el cachi es mandato, ¿no? Coman. Y el chachi sería comen, ¿no? En este contexto Ajá. sí es mandato, en este contexto. ¿Cómo me dijiste, Alfredo? No, lo que tú querías decir, Yo quería decir. Nosotros comemos poco. Sería acuérdense que este es nosotros. Fíjense que este into, igual tiene la función de nosotros. Tiene la función, no lo estoy traduciendo, tiene la función de recaer en la acción, recae en la acción. Yun. Esta sería, nosotros no comemos mucho. Perdón, esto es chachi, así. El ñacua, chachi es lo de comer, ¿no? Chachi. Cachi es el presente, dijimos. Sí. Pero ñacua, el ña es la negación, ¿no? Ñacuaa. No comemos ñacuaa. No puede ser nomás ñacachi, ñachachi. Ñachachi cuando, pero deforma la oración. Se tomaría así como como decir, nosotros no somos dragones, pero ya en un sentido de que me ofendí. Quiero decir, comemos poco, entonces sería. Ñacua chachita. Pero poco no se puede decir chi. Chachi de chi. Chachi de chi. Chi. A ver. Ajá. Vamos a empezar ahora con escritura y lo vamos Decía, si se puede decir. Ponlo en español y trata de escribirlo en mixteco. Chachi de. Nosotros comemos. Chi. Chin. Poquito, ¿no? Ajá, poquito. Es que el chin es poquito. ¿Y se podría así? Pues se podría decir. Nosotros Yu. comemos poquito. Ajá, yu, ¿Sí? chachita chin. ¿Sí? Sí, se podría. Chin, ñi. Debe de llevar el ñi. El i al final. Ajá, Se chi. muy alto. Sí se puede hacer, sí se entiende. Y entonces realmente ese chi es ñacuá. Ñacua, no mucho. No mucho. Ajá. Entonces ñacua es no mucho, ¿verdad? Ese pedazo ñacua. Ñacua, no Ñacua. mucho. Ñacua.
Ahí me dicen en qué tiempo vamos, no nos vayan a venir a... Faltan 10 minutos. Ay, todavía nos falta, todavía nos falta. Bueno, Ojalá y alcancemos a ver todo. Nos vamos a ir un poquito más rápido. No. No hay problema que no acabemos, maestro, no se preocupe. Ok. Seguimos. Ya dijo el doctor, y que nos den salón, que nos den espacio. De eso yo me hablo. Ah, bueno. Si no, voy a terminar dándoles allá con una cartulina o de esos, ¿En cuál íbamos? UBI. UBI. Si gustan, conforme ustedes en su vivencia cotidiana, vayan escribiendo las oraciones que vayan necesitando o simplemente pensando en sus libretas, y al final, no en la clase porque tenemos que abarcar, pero al final vamos a ir traduciéndolas o tratando de que se digan en mixteco, ¿no? Porque no es lo mismo tomar una clase así a nuestra vida cotidiana y cómo se diría esto y cómo se diría aquello y cómo pregunto y cómo... Entonces escríbanlo para que no se les olvide y al final hacemos una clase súper especial. Ay. O por ejemplo, la que sigue, Dakayu. Dakayu. Ese es... Pinta. Pinta. Ajá. Dakayu. Dibujo. Dibujo es dibujo. Ya también es una palabra modificada del español. Dakayu dibujo o dakayu nu tutun. Pinta en tu papel o en tu libreta. Dakayu yu píntate la boca. Dakayu. Ajá. Pero no se refiere, ¿verdad?, a escribir, ¿verdad? No. Ahí es exclusivamente pintar o No. No, ay, esa, está interesante, no puse ese verbo de escribir. Ya, nututun, ya. Se lo pregunto, maestro, porque en tiempos prehispánicos, Ajá. en náhuatl pintar era escribir, pues dibujábamos grifos, ¿no? Pues no sé cómo Aquí sería ya, ven que esto es cara, ¿no? Pero tun sería escribe. Tutu es papel prácticamente, pero escribe en tu papel, como que suena medio, no es cara, pero no lo vamos a traducir como escribe en la cara de tu papel, porque es ilógico en español. Por eso es que ya no tutun, escribe en tu hoja o en tu cuaderno o en tu libreta, en tu... Se refiere a la cara del... Ajá, pudiera entenderse como la cara que me está dando la hoja, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el papel ahí? La cara es un ¿verdad? No, es cara, pero no lo estamos traduciendo literal. Es para dar a entender. Tutu, ajá. Tutu, sí es. Tutu. Tu papel. Yo lo había puesto por ejemplo, maestra, ñu, en cara. Nu. Suena como la Y,
si es con ñ, Ajá. si es Lo escribí mal, por eso te pregunto. Sí, sí, sí. ñu, Sí, sí, sí. Es- Yo lo hice así, por eso. Ya vi, mira. lugar, Ok. Yo lo tengo mal, ¿eh? pueblo, Es yo. Ok, ajá, claro. Sí, tiene razón. y yo lo acentúo aquí porque este, ñu, Maestra, y otra vez le pregunto, ese ñu siempre se refiere a nuestro, ¿verdad? Yo le había puesto nuestro pueblo. Cuando usted empezamos, cuando dice ñu, no es un pueblo en genérico, ¿se siente un nuestro pueblo o no? nuestro pueblo sería ñu, mayo, oyo, nuestro, mayo, Ah, nuestro. Mando, sería o lo que vimos de manyo, ñu, manyo, o. También es correcto, ñu, man. ¿Perdón? Comer, ajá. ¿Tú comes o o come tú? Tú comes mucho. Ajá, chachi o Chachi o chachi. cachi. Ajá, porque cachi, cachi come bastante. Cachi. Cachi Y si quiero decir, es imperativo también, come bastante. ustedes se convierten en chachi. Chachi. ¿Usted? Ustedes comen. Yo es ustedes. O nosotros. Yo. Pero es chachi. Mi duda es cachi. Cuando eres tú, es cachi. Y cuando eres nosotros, se vuelve chachi. ¿Verdad? A ver, ¿cuál? Y quiero decir, tú comes mucho. Entonces sería, Tú comes mucho. Sería mucho. Aquí lleva un también un complemento. entonces sí es chachi. Chachi. ¿Cuál es mucho? Yo. Pero ya es una crítica. Ya es que Ya es una crítica. crítica. Ajá, ya es como. Comes demasiado. Ajá, sí, exacto, como. Sí, tú comes mucho. No, me dejaste sin comida. Ajá. Ajá.
chachillo. Fuá es ¿No? mucho. Vamos a suponer que ¿cómo se llama? Alfredo me invitó una comida y yo pido y a la hora de la cuenta me dice, chachillo, tú comes mucho, ya no te vuelvo a invitar. Perdón, maestro, esa parte sobre el fuá es mucho. Es mucho. Ok. Esto es un complemento, igual como el ñi no tiene traducción, pero debe de ir en la oración. Es como recalcar, mucho.